Bienvenidos ya a la reflexión dominical del Santo Evangelio. Estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma. El primer domingo pues nos ha dejado con la pregunta si eres hijo de Dios. Nos ha también motivado, ha provocado en nosotros el deseo de la conversión. Jesús ha dicho: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y señalábamos pues en su oportunidad que la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad, es lo que está en el trasfondo de este primer domingo de Cuaresma. Ahora el segundo domingo pues se da un salto en cuanto que se va a hacer la presentación de lo que es la transfiguración del Señor. Si bien el primer domingo de Cuaresma nos habla de las motivaciones para la conversión, el segundo ya nos plantea el punto de llegada. Si bien es cierto, la vida tiene pues fuertes dosis de sufrimientos, pero también se plantea ya lo que será el encuentro con el resucitado. Y por eso la visión que se tiene en la iglesia de celebrar de antemano, antes de la pasión, la transfiguración, a esta no se llega sino cargando la cruz del Señor. Entremos pues ya de lleno a este evangelio. Hoy nos toca San Marcos capítulo 9 versículos 2 al 10. 6 días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría esto de resucitar de entre los muertos. Hasta aquí el Santo Evangelio. Cada año, pues, en el segundo domingo de Cuaresma nos viene esta propuesta de la transfiguración del Señor. El mensaje de este pasaje no es claro ni fácil de captar a primera vista, porque se nos transmite en un lenguaje pues lleno de imágenes simbólicas pues que requieren una explicación. La escena está ambientada en un lugar apartado, en un monte alto, a donde Jesús ha subido con 3 de sus discípulos, los mismos que serán testigos de su agonía en Getsemaní. San Marcos subraya el hecho de que están solos. Jesús se comporta como los rabinos quienes, cuando querían revelar su secreto o transmitir una enseñanza verdaderamente importante, se retiraban con sus discípulos a un lugar solitario, alejado pues de oídos indiscretos, para evitar ser escuchados por quienes no eran capaces de entender o hubieran podido malentender lo escuchado. Tampoco en el monte Sinaí la palabra de Dios se dirigió directamente a todo el pueblo. Moisés había subido hacia Dios la primera vez, solo
Después había llevado consigo a 3 personas, Aarón, Nadab y Abiú, Éxodo 24:1. El lugar de las manifestaciones del Señor no era accesible a todos. Para acercarse, pues eran necesarias disposiciones particulares y una gran santidad. El hecho de que Jesús haya reservado la revelación a algunos discípulos y que al final les haya recomendado no divulgarla, indica que los ha hecho partícipes de una experiencia muy significativa, pero todavía muy elevada como para ser comprendida por ellos. La revelación ha tenido lugar en un monte alto, que la tradición cristiana ha identificado como el Tabor, la montaña cubierta de pinos, encinas y terebintos que surge solitaria en el centro de la extensa llanura de Edrelón. Desde los tiempos más remotos había en el centro de esta cima un altar donde se ofrecían sacrificios a las divinidades paganas. Hoy el lugar pues invita al recogimiento, a la reflexión, a la oración, y los peregrinos que lo visitan se sienten casi naturalmente impulsados a elevar la mirada al cielo y el pensamiento a Dios. Por cuanto parezca sugestiva esta experiencia, hay que recordar que el texto evangélico no habla del Tabor, sino de un monte elevado. Y esta expresión tiene pues claras resonancias bíblicas. El monte en la Biblia es el lugar donde tienen lugar las manifestaciones del Señor y los grandes encuentros del hombre con Dios. Moisés, según el Éxodo 24:15, y Elías, primer libro de los Reyes 19:8, los mismos personajes que aparecen durante la transfiguración han recibido sus revelaciones en el monte. Más que un lugar material, el monte indica el momento en el que la intimidad con Dios llega a su punto culminante. Se trata de esa experiencia sublime que los místicos llaman la unión del alma con Dios, aquella en que la persona, disolviéndose casi en su Señor, siente que se identifica con los divinos pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Jesús pues se aleja de la llanura donde los hombres se dejan conducir por principios que frecuentemente van en contra de los de Dios, y conduce hacia lo alto a algunos discípulos. Los quiere ajenos a los razonamientos y convicciones de los hombres para introducirlos en los pensamientos más recónditos del Padre, en sus inescrutables designios sobre el Mesías. San Lucas es todavía más explícito cuando refiere el tema del diálogo de Jesús con Moisés y Elías. Afirma que estos aparecidos en su gloria hablaban con él del don de la vida que Jesús estaba por ofrecer, como está en Lucas 9:31. Es esta la revelación desconcertante que algunos discípulos, no todos, han recibido del cielo aquel día. Ahora bien, las vestiduras blancas manifiestan exteriormente la identidad de Jesús. El color blanco era el símbolo del mundo de Dios, el signo de la fiesta y de la alegría. Se decía que en el reino de Dios los elegidos llevarían cándidas vestiduras que emitirían destellos como rayos de luz, como rayos de sol. La imagen viene pues retomada en el libro del Apocalipsis, donde dice: a los ojos del vidente los elegidos aparecen con
en el cielo llevando vestiduras blancas. Apocalipsis 7:13. Ahora bien, dos personajes, Moisés y Elías, pues son dos célebres personajes de la historia de Israel. El primero es el mediador de quien Dios se ha servido para liberar a su pueblo y darle la Torá, es decir, la ley. Viene introducido en la escena de la transfiguración para dar testimonio de que Jesús es el profeta anunciado por él cuanto antes de morir ha prometido a los israelitas: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre sus hermanos, y es a él a quien escucharán. Deuteronomio 18:5. La invitación a escucharlos, que se encuentra al final del relato, es una confirmación de ello. Elías, a su vez, es el primero de los profetas, es aquel que ha sido arrebatado al cielo. 2 de Reyes 2:11 al 12. Y que se pensaba regresaría antes de la venida del Mesías. En la escena de la transfiguración entra también él como testigo. Declara en nombre de todos los profetas que Jesús es el esperado Mesías. Pero hay otro detalle, también las tiendas que Pedro quiere construir tiene un significado simbólico. Al final del año, al término de la estación de las cosechas, se celebraba en Israel la fiesta de las tiendas, que duraba una semana entera. Eran construidas para recordar los años transcurridos en el desierto, para traer a la memoria las obras realizadas por el Señor en el pasado. Era una fiesta, sin embargo, que invitaba pues a mirar hacia el futuro. El profeta Zacarías había anunciado que a la venida del Mesías todos los pueblos se encontrarían en Jerusalén para celebrar juntos la fiesta de las tiendas. Refiriéndose a este oráculo, los rabinos describían el tiempo del Mesías como una perenne fiesta de las tiendas. Pidiendo construir 3 tiendas, Pedro se refiere a este significado simbólico. Está convencido de que ha llegado el reino de Dios, la época del reposo y de la fiesta perenne anunciada pues por los profetas. No ha entendido el verdadero significado de la escena a la que está asistiendo. Continúa pues cultivando la ilusión de que sea posible entrar en el reino de los cielos sin haber pasado a través del don de la propia vida. San Marcos anota: no sabían lo que decían porque estaban llenos de miedo. Pues este otro punto importante, el miedo, ¿no? El miedo no indica temor ante un peligro. Es de hecho difícil imaginar a los discípulos en éxtasis por la alegría y al mismo tiempo paralizados por el terror. Cuando la Biblia habla de terror ante una manifestación del Señor, se refiere a la maravilla, al estupor que envuelve a quien entra en el contacto en el mundo de Dios. Ahora viene la nube y la sombra. Pues son imágenes que aparecen frecuentemente en el Antiguo Testamento y que sirven para indicar la presencia de Dios. El Señor se manifiesta a Moisés pues en una nube espesa. Éxodo 19:9. Una nube acompaña a los israelitas a través del desierto. Éxodo 40:34 al 39. Y cubre la tienda donde Moisés se encuentra con el Señor. Éxodo 33:9 al 11. La nube pues es signo de la presencia de Dios.
Al final de la escena de la transfiguración, pues de la nube sale una voz. Es la interpretación que Dios da a todo el relato. Después de haber explicado los diversos símbolos, pues hagamos una síntesis del mensaje que la extraordinaria experiencia de los apóstoles quiere comunicarnos. El relato de la transfiguración ocupa exactamente el centro del Evangelio según San Marcos. Desde el comienzo los discípulos se han estado preguntando sobre la identidad de Jesús y a un cierto punto han comenzado a intuir que Él era el Mesías. Todavía, sin embargo, no tenían las ideas claras. Compartían la opinión difundida en el pueblo de que el Mesías sería un rey capaz de instaurar de manera prodigiosa e inmediata el reino de Dios sobre la tierra. Esta convicción se desprende de las palabras de Pedro, que quiere construir 3 tiendas. Piensa que ha llegado el reino de Dios y que para participar en él no es necesario pasar a través de la muerte. En un momento particularmente significativo de sus vidas, los 3 privilegiados discípulos han sido introducidos por Jesús en los pensamientos de Dios. Han gozado de una iluminación que les ha hecho comprender la verdadera identidad del Maestro y la meta de su camino. Él no sería el Rey glorioso que esperaban, sino un Mesías ultrajado, perseguido y matado. No obstante, su destino último no sería el sepulcro, sino la plenitud de la vida. La transfiguración fue una experiencia espiritual extraordinaria en la que Jesús trató de convencerles de que solo quien entrega la vida por amor la realiza en plenitud. No es posible entrar en el reino de Dios a través de atajos como Pedro hubiera querido hacer. Es necesario que todo discípulo acepte animosamente la disposición del Maestro a donar su vida. Ha sido suficiente la experiencia del monte para que los 3 discípulos asimilaran esta verdad. La observación conclusiva del evangelista. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban, ¿qué significaría esto de resucitar de entre los muertos? Deja entender, que salieron de la revelación recibida solamente trastornados, no convencidos, sino un poco confusos. Es evidente que no fueron capaces de comprender que en Jesús, que se disponía a dar la vida, Dios estaba revelando toda su gloria, todo su amor por el hombre. Solo la luz de la Pascua y sus exigencias con el resucitado abrieron de par en par sus ojos. Con esta reflexión ya nos podemos ir preparando para la celebración de la Eucaristía en este domingo. Gracias por su atención.